por otro lado, hacer mención, tengo muchos detalles que debo compartir, solamente hoy voy a hacer parte y así cada vez que entre en vivo voy a hacer mención de lo que me faltare para que todo el pueblo tenga conocimiento. En muchos auditorios que se está recibiendo la palabra, sea de las prédicas, de los tesoros antiguos o también de los tesoros nuevos, inclusive entrando yo en vivo, existen vidas que salen y entran, y en medio de las prédicas, en medio del culto se están despidiendo, chao, chao, y hasta luego se están dando la mano. Esto es una barbaridad. Esto no puede permitirse. Tiene que haber un orden establecido dentro de la obra. Y les aconsejo que puedan escuchar la prédica basada en Nehemías capítulo 8, de qué manera Esdras da las leyes, las claras determinaciones de nuestro Dios, de lo que debe ocurrir cuando el pueblo se congrega para poder escuchar palabra de Dios. De tal forma de que los saludos y despedidas no pueden estar distrayendo al pueblo en medio del culto. Ya les he dicho claramente, y esto de manera constante, que debe hacerse antes de iniciar el culto y después de haber terminado el culto, ¿no? Y esto también, por supuesto, se ha dado al depositar las ofrendas. Existe pueblo que pasa el alfolí y se van saludando el uno con el otro y están conversando como si estuvieran yendo a depositar papeles o basura al alfolí, cuando esto es una actividad profundamente espiritual en que cada uno está en comunión con nuestro Dios, adorándole a Él en espíritu y en verdad, expresándole la sinceridad de su amor, y por lo cual está trayendo aquello que tiene en sus manos. De tal manera de que inclusive estas vidas juzgan a las personas que están allí delante y están allí en la presencia del Señor. Se sienten mal si no les saludan, se sienten mal si no les responden la conversación, porque allí adelante en el alfolí no están para conversar, no están para saludarse, no están para contarse sus problemas o sus dificultades, sino es una labor, es una función estrictamente espiritual de adoración. Funciones que tenemos como parte del pueblo de nuestro Dios, de tal forma de que cuando estas personas no les contestan, les dice: es un creído, no me ha contestado el saludo, esa persona es una persona malcriada. Esto por supuesto no debe continuar. Y también algo que hago mención desde hace décadas y está grabado en todos los audios y las videoprédicas en relación al orden que deben tener los niños, ¿no? Por parte de su mamá, por parte de su papá, porque los niños no pueden estar participando de las reuniones generales, y en especial si son niños llorones que están siendo utilizados inclusive por fuerzas espirituales para causar distracción dentro del pueblo. De tal manera que siempre inclusive se ha pedido de que mamás o papás ocupen los últimos lugares, para que si los niños se ponen inquietos, y esto tienen que saber hacer guerra espiritual allí fuera, salir del recinto donde se está escuchando palabra, a fin de impedir de que haya distracción en el pueblo que tiene capacidad de entender. Y de esto simplemente hacerles recuerdo lo que está escrito en Nehemías capítulo 8, cuando nos dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el yo soy el que soy había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Los que no pueden entender no pueden estar siendo parte. Y dice la escritura en el verso 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No es que se están despidiendo y saludando mientras está predicándose la palabra, mientras se está adorando en espíritu y en verdad, mientras un niño está chillando y gritando por su desobediencia a sus padres, o siendo bebé necesita de alimentación, por lo cual la mamá tiene que tomar control. Esto no se puede permitir dentro de los auditorios, porque en los auditorios tiene que haber completa reverencia, porque Dios es un Dios de orden y no se deben olvidar. Y esto inclusive se había dado hasta en hijos de encargados, disque encargados, que han estado cometiendo este terrible aspecto de falencias graves.
porque así el pueblo no se puede concentrar, el pueblo no puede prestar atención a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Si escuchan a un niño gritando y chillando dentro del lugar, o correteando por un lado y para el otro jugando. Los auditorios no son lugares de juego, no son lugares de distracción, no son lugares de chillidos, ni de gritería, ni de llanto de niños pequeños. De tal manera que tienen que estar fuera, les guste o no les guste. Yo no he nacido para agradar a hombres, he nacido para agradar a aquel que me llamó y para predicar su palabra tal cual está escrita. Y esto les he hecho saber durante décadas, día tras día, mes tras mes, en que he estado predicando la palabra, enseñándoles esto, y que ahora debo hacerles conocer, porque en auditorios hay este tipo de falencias graves, y por lo cual inclusive las personas no van a querer congregarse. No ha de haber crecimiento si constantemente ahí hay niños traviesos que están gritando y jugando y chillando, no dejando recibir la palabra con toda atención. Y esto se considera en algo grave delante de nuestro Dios, porque Dios es un Dios de orden. Por eso la Escritura dice: hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Si no pueden entender porque están chillando, gritando, jugando, tienen que estar en el lobby, tienen que estar en otro lugar. Y es por eso que inclusive en los auditorios que se tomen debe estar previsto un lugar para los niños que no quieren obedecer a sus padres, a sus madres, que están jugando y haciendo escándalo. O de otra forma mandarlos a la escuela dominical si ya tienen edad, pero no pueden estar en el mismo recinto. Esto les hablo y les comparto en base a la palabra, y pueden escuchar ese mensaje, que son leyes espirituales específicas para cuando se comparte la palabra del Dios de la Biblia. Nuestro Dios de verdad, nuestro Dios de orden, y se debe escuchar esta palabra con toda reverencia. Y esto es un llamado de atención severo a los padres que han estado actuando de esta manera, para que verdaderamente tomen importancia de esto, porque no pueden quitar la atención. Así como se les llama la atención en este día, se les exhorta a las personas que están escuchando la palabra y le están tocando el hombro para despedirse, para saludarse, o para pedir algo: dame de comer, o dame esto, dame el otro. El pueblo tiene que estar prestando atención como un solo hombre, como dice la Escritura. Y no puede haber ninguna causa de distracción. Los hermanos de recepción, y esa es una instrucción que les voy a dar, ya no tienen que estar parados en el lugar, tienen que tomar un asiento. Y este es un encargo para todos los hermanos del departamento de recepción. Tienen que tomar un lugar sentados, y si aconteciere algo, ver, levantarse y atender. Porque no pueden estar ya parados, inclusive de esa manera quitando comunión al resto del pueblo. Salen, entran, se mueven, ya no tienen permiso para moverse, ya no tienen permiso para estar de un lugar para otro. Solamente en casos demasiado graves van a poder moverse. Una persona que entra ha de poder encontrar un lugar, y que si ustedes están bien organizados, van a poder hacer sentar al pueblo desde que llega, y no van a ver lugares vacíos al centro. De tal manera de que no va a ser necesario de que una persona que esté entrando tarde pueda estar perturbando al resto. Tiene que sentarse atrás si llegó tarde, pero ya no pueden moverse. Los hermanos de recepción u otras personas que se encierran en cuartos en otros auditorios, que durante la prédica o durante cualquier otra actividad que se lleve están encerrados ahí. Nadie puede estar encerrado en ningún lugar. Todos tienen que estar sentados en primera fila o en otros lugares del auditorio. Y esto se debe hacer cumplir, porque son desórdenes. O los grupos en algún momento
grupito, entre comillas, de alabanza que se salen y están charlando allí fuera. A títulos que no hemos desayunado, vayan, levántese temprano y desayunen primero antes de ir, para que no tengan el pretexto de estar luego ahí sembrando una cantidad de distracción, disque en el lobby, porque tienen que alimentarse. Vayan bien alimentados y bebidos para poder ministrar al Señor. Y aquí en la Escritura nos dice desde el alba hasta el mediodía. De tal manera de que hay otros que inclusive han estado exigiendo que nos traigan esto, que nos traigan el otro. ¿Se imaginan que en cada auditorio tendría que haber servicio de restaurante solamente para poder atender a aquellos que exigen mates, que les exigen que de beber, que de comer, de desayunar? Semejante infraestructura cuando somos semejante cantidad de personas y que la obra tenga que estar cubriendo esto. Esto por supuesto tampoco ha de continuar. Esto ha terminado ya. De tal manera de que pueden ir a sus funciones bien comidos y bebidos y no enojarse contra nadie si no se les ha podido dar algo. Esto hoy terminó por el atrevimiento de muchos, por la insolencia de muchos, por la soberbia de muchos. Cuando se va a servir en la obra del Señor no se exige nada a cambio, se sirve por servir con un amor entero al Señor, un amor incondicional. Y esto deben tomarlo en cuenta. Les ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Habiendo compartido esto, y tengo tantas otras ayudas memorias que iré utilizando cada reunión, les repito, para poder compartir algo más de los desórdenes que hay dentro del pueblo. Inclusive traten, si tienen problemas para ir al baño, traten de sentarse cerca de un baño y vayan lo suficientemente temprano para poder sentarse cerca del baño y sentarse en punta de banca para no tener que estar pidiendo permiso, distrayendo al resto del pueblo. Aquí en la Escritura no nos dice que los hombres y mujeres desde el alba hasta el mediodía estaban pidiendo permiso para poder salir y dejar de atender la palabra de Dios. Dice que todos los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro desde el alba hasta el mediodía. De tal manera de que deben tomar en cuenta esta palabra, porque dentro de la congregación, dentro del auditorio, debe haber total reverencia. Todos deben estar atentos. El verso 5 quiero leer de Nehemías 8. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Por eso utilizamos una plataforma y el púlpito. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo, incluyendo a los de recepción, que andan siempre con la mente totalmente ajena. Cuando ya se comparte la palabra, se acabaron sus funciones. Cuando empezó ya el culto y está ya la palabra compartida, compartiéndose, desde ese instante terminaron sus funciones, salvo alguna cosa grave que les amerite levantarse del asiento e ir y prestar atención. No más, hermanos de recepción, parados. Todos sentados, con toda atención a la palabra de nuestro Dios. Bendijo entonces Esdras a yo soy el que soy, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a yo soy el que soy, inclinados a tierra. Y más, ¿qué más dice? Y los levitas hacían entender al pueblo la palabra, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Si hay gente que está gritando, niños que están gritando, niños que están jugando, esto es un desorden terrible. Y están ahí todos, dice la Escritura, todo el pueblo estuvo atento. Ninguno encerrado en sus lugares, donde acostumbran encerrarse en sus cuartos, como otros que también me han comentado. El culto ya ha empezado, se está transmitiendo en vivo y están charlando en un cuarto los encargados, el misionero y los que están ahí
formando, entre comillas, parte del consejo o de alguna área de un sonido o en otra, ni siquiera habiendo tomado la computadora para entrar en transmisión, charlando y riendo cuando ya ha empezado el culto desde tempranas horas. Esto no puede continuar. Tiene que haber orden, y este tipo de desórdenes no se ha de permitir en ningún auditorio. Las charlas, las risitas y las risotadas están para otro lugar. El auditorio es un lugar en el cual el pueblo se reúne para recibir palabra de nuestro Dios con toda atención. Tienen que entrar en horario en la transmisión, cuando ya se empieza a transmitir la alabanza. Y por supuesto, tienen que estar todos orando y clamando. Ya no puede darse esto, que todo el pueblo tiene que estar atento, todo el pueblo tiene que humillarse y adorar a nuestro Dios. Dice inclusive inclinados a tierra, todo el pueblo. De tal manera de que hermanos de recepción parados desaparecieron de la faz de la tierra los auditorios que tenemos. Nunca más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sentados y como el resto del pueblo, humillándose, buscando adorar a nuestro Dios, humillados delante de Él y atentos, cada uno en su lugar, a la palabra de nuestro Dios. Habiendo terminado esto, continuamos con el mensaje.